y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo Rompe las Cadenas, un programa que será de bendición a tu vida. Así que no te desconectes de Chequina 95.1 FM. Aquí comenzamos. Tú me hiciste volar muy alto, tú me hiciste salir de abajo, tú me hiciste. Buenos días en esta hermosa mañana de jueves 17 de agosto. Estamos ya un poquito adelante la mitad del mes, se nos está yendo el tiempo bastante rápido, pero estamos muy bendecidos y muy contentos de encontrarnos en esta mañana en nuestro programa Cristo Rompe las Cadenas. Y como todos los jueves, queremos enviar saludos especiales para nuestra hermana Rosy García, que es la que liderea el grupo de oración de las damas que siempre están intercediendo por allá en Denver, Colorado, y algunos miembros que están en el grupo, que son de aquí del Paso, Texas, de Chihuahua, nuestra hermana Mari Torres, que se encuentra por allá por Mexicali, Ensenada, por allá, anda sirviendo al Señor, pero ella también es de aquí de Ciudad Juárez. Enviamos afectuosos saludos y bendiciones, como cada jueves, a las congregaciones que de alguna manera aportan bendición para el ministerio carcelario, Cristo Rompe las Cadenas, a la pastora Consuelo Durán en Burger, Texas, que es la que nos regala las chamarritas para los niños y algunas otras cosas para los privados de su libertad, las mujeres de la prisión. Bendecimos también a la congregación El Renuevo, los pastores Vega. Ellos todo el tiempo también nos bendicen para el tiempo del Día del Niño, para el tiempo de regreso a clases. Cuando hay bendición, ellos nos han bendecido y han colaborado en el ministerio ya por algunos años. Bendecimos también la vida de los pastores del centro MNA Church en El Paso, los pastores Ortega. Ellos colaboran con nosotros en el ministerio, también bendiciendo con artículos de higiene personal para los presos. También nos bendicen por medio de las oraciones principalmente. A todos ellos les agradecemos que sean de bendición para este ministerio, y sabemos también de antemano que personas que necesitan congregarse en un buen lugar y que sabemos que viven por aquellas áreas, hacemos la recomendación que busquen del Señor en un buen lugar, que busquen donde se predique la palabra con sana doctrina y que sean guiados conforme a la verdad de la palabra. Y bueno, hermanos, pues en esta mañana, sin más preámbulo, yo quiero presentar aquí a los invitados, el pastor Daniel Nieves, quien fue pastor dentro de la prisión en la Iglesia Interna Libres en Cristo durante un periodo, y como platicábamos el otro día, pues no era fácil liderar a 45 hombres que estuvieran ahí al frente, más aparte toda la congregación y los ancianos de la iglesia. Imagínese usted, si en una iglesia pequeña o mediana hay dificultades, ahora en una iglesia interna y con tanto varón, pues solamente con la ayuda del Señor, ¿verdad? Bueno, esa es otra cuestión, ¿verdad? Puro rebeco, como se dicen ahí adentro. Bien entroncado. Sí, y pues bueno, gloria a Dios porque el Señor dio la sabiduría y la fuerza, y también al pastor Angelito, que él fue el que continuó cuando ya el pastor salió libre. Él fue el que continuó con el trabajo, y pues yo me siento muy bendecida, muy contenta y a la vez muy orgullosa de tenerlos aquí, porque son fruto del trabajo que Dios realiza por medio de los siervos ahí dentro en ese lugar. Sí, hermano. Y que somos un equipo, porque no solamente es el ministerio Cristo Rompe las Cadenas, sino que somos todo un equipo. Sí. Diversos ministerios que por muchos años han ingresado, otros que son más nuevos y así, pero todo lo ha hecho Dios, eso sí lo sé. Sí, que todo lo ha hecho Dios. Y pues bueno, antes de entrar en el tema, yo quisiera que el pastor Angelito nos guiara en la oración, una breve oración, y ya comenzamos para dejarlos a ustedes porque el tema está muy bueno. Amada persona, si está por ahí realizando alguna actividad, tome su cuaderno, su pluma, anote las citas, tome nota de lo que está aquí aconteciendo, porque algo muy importante se les va a compartir en esta mañana. Gloria a Dios. Claro que sí, vamos a hacer una oración. Padre bueno,
Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos acompañas, Dios. Hoy pedimos, Padre, que abras el corazón, Señor, los oídos, Señor, y los ojos espirituales, Señor, de aquellos oyentes, Señor, que están al alcance de esta radio, y que seas tú, Señor, trayendo el mensaje sobre quiénes somos en ti, Señor. Abre nuestro corazón y que nuestro espíritu esté preparado para recibirlo, Señor, y que esta palabra que vayamos a conversar en esta hermosa mañana, Señor, sea edificación para tus hijos y para aquella persona que nos escucha, Padre. Estamos dispuestos a ser usados por ti y te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das de traer tu palabra a través de este medio, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Amén. Bueno, Sí, pues, ¿quién abre el tema? El tema es rescatando tu identidad. Sí, aquí Dios nos puso el sentido de la otra vez que estuvimos aquí, hermana, acerca de que hablamos una porción muy pequeña acerca de la identidad en Cristo. Y pues estuvimos aquí estudiando y preparando este estudio, en el cual, como le digo, es algo que tenemos que ir muy intenso, ¿verdad? Y hasta el trasfondo de todo esto. Y como título le pusimos Recuperando nuestra identidad, ¿verdad? Quiero abrir a este estudio con estos versículos. Si ahí me acompaña ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante, lo voy a leer. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Muy importante aquí este punto, ¿verdad? Estábamos en los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y estos últimos dos versículos dice así: y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo Jesús. Amén. Y aquí me gustan estos pasajes porque nos enseña cómo lo que éramos antes, ¿verdad? Que éramos esclavos, personas sin identidad, y nos traspasamos a ser adoptados, que ahora ya nos identificamos, que somos que nos da el Señor una identidad, que somos sus hijos. ¿Y por qué le pusimos este tema de recuperando nuestra identidad, ¿verdad? Porque así como lo platicamos la vez pasada, que incluso el pastor Ángel y yo caímos ahí en el penal. Y la mayoría de los que estamos ahí en el penal es por esto, ¿verdad? Y la mayoría, no solamente los que están en el penal, sino que todo el ser humano ahorita, ¿verdad? Que no se encuentra con el Señor, ¿verdad? Está totalmente distorsionado de quién es Él, ¿verdad? No, incluso hay gente dentro de la iglesia que también puede servir al Señor, puede ir a la iglesia y no tiene identidad. Y no tiene identidad. Entonces aquí, hermano Ángel, vamos a tratar de desarrollar, hermana, estos puntos, ¿verdad? Primero, lo importante y cómo perdimos nuestra identidad. Otro punto que queremos ver es también, aquí lo escribí, vamos a ver recuperando nuestra identidad, y aún, como dice Pastor Ángel, ¿verdad? Aún estando en Cristo, no sabemos, ¿verdad? Realmente, lo decimos de palabras de afuera, ¿verdad? Pero realmente no tenemos una identidad en el Señor, ¿verdad? Aquí, ¿por qué no tenemos una identidad? ¿Cómo se miran los frutos de aún estando con Cristo, ¿verdad? Aunque nos congregamos? ¿Cuáles son señales, Pastor Ángel, de que, ¿verdad? que en sí no sabe que realmente quién es o cuál es su identidad de Él? Sí, es fácil decir, no, pues yo soy hijo de Dios, pero realmente
en su comportamiento pues revela que Los frutos. que lo que dice no tiene mucho congruencia con lo que hace. Ujú. Entonces, la identidad en Cristo no tiene nada que ver con acciones como alabar a Dios, cantar o servir, porque eso cualquier persona lo puede hacer. La identidad en Cristo viene de algo interior. Entonces, ese es el punto donde las pruebas revelan realmente quiénes somos. Entonces podemos decir que en una congregación puede haber 100 personas en un servicio alabando al Señor y haciendo todo lo que se hace en el servicio, pero quizá dentro hay hijos de Dios que conocen su identidad, pero también hay quienes solamente son espectadores. Sí, o como leía el hermano Daniel, porque una definición o algo que podemos decir que es identidad también tiene que ver con madurez, con entender quiénes son. Entonces puede haber sí hijos de Dios, pero que aún son niños espirituales y realmente no saben quiénes son. El problema es de que en algunas iglesias no se nos enseña identidad, simplemente nos enseñan versículos. Por ejemplo, es muy típico que en un servicio de adoración, de alabanza, la gente dice, ok, los cristianos cuando alabamos levantamos las manos, sin saber por qué lo levantan, sin saber por qué. Ujú. Entonces hay frases que uno dice porque nuestro pastor los dice, o porque el hermano que es mi líder también lo hace. Entonces nos convertimos en imitador de un hermano, y eso, quien es imitador no tiene identidad. Por eso cuando vienen problemas a su vida, no saben cómo Exactamente. defenderse ante esos embates del enemigo. Hay personas que estando en Cristo, y a mí me sorprende que en ocasiones me dicen, venga a orar por mí, quiero que ore en mi casa porque me están lanzando cosas de brujería y esto y aquello. Entonces yo lo primero que le digo a la persona, ¿usted está en Cristo? Sí. Entonces usted es una hija de Dios, usted ya tiene la autoridad, ya tiene el poder que ya le fue dado de parte de Dios. No me tiene que estar hablando a mí para que yo venga a hacer algo que usted lo puede hacer. Sí, exacto, y eso pasa mucho dentro de las congregaciones, hermana. Sí. Y eso queremos desarrollarlo bien, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, nutrir a nuestros hermanos al igual, ¿verdad? Cómo pueden definir su identidad en una forma de que, primero que se den cuenta, caray, sí es cierto, ¿verdad? A mí me pasa eso, ¿verdad? Yo con una prueba, pues empiezo a hacer esto, empiezo a acudir a otras cosas, empiezo a buscar ayuda por otros lados. Entonces ahí nomás te está dando a ti ver que realmente no sabes quién es tu padre, ¿verdad? Y no sabes quién eres tú. Entonces en el transcurso de este estudio, ¿verdad?, pues vamos a nutrir primeramente en el nombre de Jesús a las personas con esto. Pero esto, hermana, acerca de la identidad, es un ataque muy eficaz del maligno, hermana. No se imagina qué tanto, ¿verdad?, que es este ataque, ¿verdad?, que lo ha hecho el maligno a toda la humanidad. Es muy eficaz, ¿verdad?, muy eficaz. ¿Por qué? Porque él es lo primordial que ataca, la identidad. Ataca tu identidad y logra cambiar tu pensamiento. Logra cambiar tu manera de vivir. Como le digo, ¿verdad?, el pastor Ángel, él creció en la iglesia. Hablamos la última vez que él estuvo aquí. Sí. ¿Verdad? Él creció en la iglesia, le inculcaron, se sabía todas las posiciones, todo el lenguaje cristiano, todo, ¿verdad?, los ritos cristianos, ¿verdad? Porque antes también pues hacíamos muchos ritos, ¿verdad, hermana? Sí. Pero ya gracias a Dios miramos la luz, hermana. Sí, ya platicábamos de eso. Sí, entonces, ¿verdad? Pero no estaba bien cimentado en quién era él, no estaba bien cimentado en su identidad. ¿Y qué pasó? Llegó el maligno y fue lo que atacó. ¿Y qué pasó? Él simplemente de repente ya estaba en el cerezo hace muchos años. ¿Se desvió? Un punto muy claro que dices, hay una base para la identidad, ya que la palabra identidad significa cualidad de idéntico
o semejante a. Eso significa identidad. En el griego significa origen o raíz. Muy suave eso. Algo que para tú descubrir tu identidad hay dos cosas que son necesarias para la identidad en Cristo. Primero, saber quién es tu Padre. Saber quién es. O sea, no saber qué hace. Porque tú le puedes preguntar, a ver, dime quién es Dios. No, pues Dios es el Todopoderoso. El Todopoderoso, es el que creó el mundo. Sí, pero son cosas que Él hizo, ¿verdad? Es nuestro sanador, es nuestro salvador, son cosas que Él hace. El problema es que muchos no conocen quién es Dios, ni cómo piensa Dios. Por eso cualquier persona que venga y les diga, no, sabes que Dios dijo esto, lo hacen porque no saben realmente la esencia de quién es Dios. Y la otra que tienes que saber es qué dice Dios que yo soy. O sea, qué dice Dios que yo soy, para saber esto sobre la identidad. Y ahorita decían algo, antes hacíamos ritos. ¿Y por qué hacíamos ciertas cosas? Por imitación. Por imitación. Entre más nosotros hemos adentrado en la palabra, en la intimidad con el Señor, en conocer a Cristo, vamos dejando ciertas cosas que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque antes lo hacíamos por imitación. Porque los antiguos, porque los pastores que tienen años lo hacían, porque en la iglesia en que crecimos así siempre se ha hecho. Sí. Pero cuando fuimos a la palabra y nos empezamos no solamente a leerla, sino algo más profundo, a escudriñarla, esas cosas se van yendo en nuestras vidas, porque dicen, oye, es que así no es Dios, así no piensa Dios, así no obra Dios. Entre más conoces a tu Padre, más te vas a parecer a Él. Entonces, si no hay una relación íntima en oración con el Señor, jamás nuestra identidad va a ser fortalecida. Sí, por eso, como le digo, ¿verdad? Ese es un arma muy eficaz del maligno, ¿verdad? Es algo que siempre lo ha usado, ¿verdad? Y si vemos allí, desde la creación del mundo, hermana, desde el primer ser humano, hermanos, eso fue su arma mortal con Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Eso fue lo que atacó, fíjese, allí me pueden acompañar en Génesis capítulo 3, allí miramos lo que hizo el maligno. El maligno en el capítulo 3, fíjese lo que hace. Allí en capítulo 3, voy a leer estos versículos, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí viene el ataque, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, le hace una duda, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no coman de él, ni lo toquen para que no mueran. Y fíjese, aquí viene el ataque eficaz. Entonces la serpiente le dijo, no mueren, sino sabe Dios que el día que comen de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. ¿Qué hace el maligno aquí? Le dice, vas a ser así, no eres tú así, tú puedes hacer esto, tú vas a hacer esto. Le sembró la duda. Sí, de hecho, una de las cosas que hizo el enemigo en ese versículo, cuando ahorita hablábamos de saber quién es Dios y saber lo que Dios dice de nosotros, entonces lo que el enemigo hizo fue falsear la identidad de Dios. Dios no quiso decir esto. Sí. Torció. O sea, dice, Dios no quiso decir esto, quiso decir esta otra cosa, pero si alguien conoce lo que su Padre ya dijo y tal cual es su esencia, sabría que aunque venga una persona a decir que Dios no quiso decir eso, uno está convencido de lo que Dios ya dijo. Entonces, aquí lo que hizo el enemigo fue falsear la identidad de Dios. No, Dios no quiso decir eso. Dios dijo que morirán, pero no quiso decir al contrario, va a pasar esto. Y eso hace Adán y Eva en este momento podemos dar cuenta que dudaron de lo que Dios de lo que ellos ya habían escuchado de Dios. Sí. Entonces, ya metiendo la duda, luego le siembra o sea, tú puedes también hacer esto. Y presentó la tentación. Y lo que pasó, se la comió, la creyó y le cambió su identidad. Y no solo eso, a Adán también le compartió esa desobediencia, porque fue una desobediencia. Sí.
lo que hubo ahí. Cambió su manera de pensar. ¿Y qué pasó? Cambió su manera de pensar, cambiaron su manera de vivir. Y perdieron todo. Y el aún, privilegio. y aún ahorita, hermana, si usted se fija, el ser humano, desde entonces, se perdió su identidad. Somos generaciones caídas. Como dice Pastor Ángel, ¿verdad? Porque la definición en griego de identidad es el origen. Y perdimos eso. El ser humano perdió su identidad con Dios, perdió su origen con Dios, perdió cómo era originalmente su diseño. ¿Y qué pasa? Ahora el maligno ha proporcionado a darles un carácter, el maligno ha proporcionado a como quien dice, a formarlos. Y miramos ahorita, o sea, cómo está el mundo muy, muy, muy feo, hermana. Perdido. Un ejemplo muy claro sobre el cambio de Adán. Cuando Adán estaba en el huerto, tenía un propósito específico. Tenía una misión que Dios le había encargado. Eso es parte de la identidad. Su posición estaba bien posicionado, ¿no? Sabía bien su designio, sabía bien su tarea, sabía bien su misión, ¿verdad? Sabía su propósito. Exactamente. Y eso va en conjunto. Y ahora ves a un Adán fuera del huerto que tiene una vida solo por vivir. Y le dio autoridad porque le dijo que iba a sojuzgar la tierra. Sí, eso fue acá en el huerto. Luego Sí, ves en el a un Adán después de caído, sin propósito, sin intenciones, simplemente sobreviviendo al día con día. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos dentro de la iglesia. Y aún así Dios tenía que volver al ser humano a recordarle su propósito. Dios tuvo que levantar a hombres a recordarles un propósito. ¿Sabes qué, Adán? O ¿sabes qué, Noé? Este es un propósito. Para eso naciste, para construir un arca. Y a cada uno de los hombres que Dios fue llamando les tenía que recordar su propósito. ¿Por qué? Porque el hombre lo perdió completamente. Entonces es una diferencia de la vida de un Adán dentro del huerto, con identidad, con propósito, sabiendo por qué fue creado, para qué fue creado. Sabiendo su posición. Y un Adán caído, engañado, porque eso fue lo que fue. Avergonzado. Fue engañado, entonces perdió toda su identidad. Y vemos la vida de un Adán que no cumplió con lo que se le había encomendado. ¿Por qué? Porque perdió su propósito, se desvió. Entonces vemos los grandes lo preocupante que es una persona o un ser humano que no tiene identidad. En este mundo ahorita estamos viviendo una escasez de identidad. O sea, la verdad es que la mayoría de las personas no saben lo que quieren ni lo que... O sea, vemos incluso jovencitos en este momento que van a la universidad y ni siquiera saben qué estudiar. Y ahí tú puedes ver, pero es algo tan simple. No, es parte de la identidad. Sí, es parte de la identidad, incluso esas cuestiones pequeñas. Entonces ahorita estamos viviendo en una sociedad donde hace algunos años se peleaba una igualdad de género, por ejemplo, pero en una sociedad donde no sabe qué es lo que realmente es un hombre o qué es lo que realmente es una mujer. Incluso ya en este tiempo se está moviendo no solamente igualdad de género, sino exterminar el género. O sea, ya en este momento Satanás ha hecho tanto estrago en la vida de las personas que hay personas que dicen, bueno, yo no soy ni hombre ni mujer. Entonces ahí tu identidad está completamente perdida porque ya no sabes qué puede ser. Sí, y así la sociedad va empeorando, ¿verdad? Vamos empeorando como sociedad. Porque ahora llegamos a un extremo, como dice Pastor Ángel, llegamos a un extremo donde yo ni sé mi papel de hombre, donde yo ni sé mi papel de papá, donde yo ni sé mi papel de esposo, ¿verdad? Cuando antes no había tanto problema eso, ¿verdad? Que antes la mujer sabía su función como esposa, hermana, ¿verdad? Y el hombre sabía su función como esposo en el matrimonio, ¿verdad? Sus roles, cada uno sabía su rol. Sí, y entonces el maligno ha atacado todo eso. ¿Y qué pasa? Ahora ya quiere cambiar a diferentes papeles
¿verdad? Que obviamente distorsionan conforme al diseño original. ¿Por qué? Porque no sabemos que hay un diseño original, ¿verdad? Hay un diseño original en el matrimonio. Hubo un matrimonio no lo hizo la institución, ¿verdad? Un matrimonio no lo hizo el Estado, un matrimonio no lo hizo una cultura. Un matrimonio viene desde el Génesis. Desde el huerto. Entonces hay un diseño original, ¿verdad? De matrimonio. Creado por Dios. Creado por Dios. Y hay papeles específicos que Dios menciona, roles, ¿verdad? Que ninguno está abajo, ¿verdad? De ninguno está más alto que el otro, o ninguno está más bajo que el otro, sino que Dios mismo depositó, ¿verdad? Dios mismo estaba con los dos, Dios mismo los amaba a los dos, Dios mismo depositó a los dos lo mismo, o sea, pero les dio diferentes asignaciones. Entonces, ¿qué ha hecho el maligno? ¿Cómo le ha hecho el maligno, hermana, para hacer esta sociedad? Él mismo, hermana, hermanos, usó que le hicimos, ahora sí, vamos a entender un poquito mejor lo que es el mundo, ¿verdad? Él usó ese sistema para darnos esa identidad, lo que el mundo nos está enseñando. Ahora sí lo vemos como todos, ¿verdad? Sabemos que el mundo es el sistema, ¿verdad? El sistema que se está manejando. Uh-huh. Esa es una de sus funciones para que tú te identifiques con el mundo. Y ahora más, ¿qué pasa con estos tiempos más que tenemos redes sociales? ¿Verdad? Que las redes sociales nos ayudan a ¿qué? A meternos más conforme al sistema del mundo. Ahora ya, ahí discúlpeme, pues para las varonas, ¿verdad? No quiero atacarlas, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad? que quiero demostrar, un ejemplo de cómo nosotros abrazamos ese sistema, abrazamos lo que nos enseñan, ¿verdad? Acerca de cómo debo de vivir, cómo debo de vestirme, que ahora necesito ponerme esto, que ahora necesito las modas. Sí, verme así, que ahora necesito inyectarme los labios porque ya están muy chiquitos y ahora pues necesito que estén más gruesitos porque todos así lo están haciendo. Y eso lo vemos, como le digo, lo que influye el maligno, ¿verdad? ¿Todo para qué? Para distorsionar nuestra identidad. ¿verdad? Lo que se vuelve tendencia, lo que se es vuelve, en lo que la humanidad eso abrazamos, está cayendo. exacto, ¿sí? Eso es lo que abrazamos y matamos por eso, ¿verdad? Matamos por eso. ¿Por qué? Porque el sistema me está enseñando de que yo debo defenderme como yo en mi caso, ¿verdad? El sistema a mí me enseñó de que yo me tenía que defender con pistola, de que a mí no me iban a agarrar, o sea, en una forma de que si tú me dices algo, pues yo te tiro balazos. Yo te contesto. ¿Verdad? Que yo pertenecía a una pandilla y esa pandilla fue mi identidad, porque eso es lo que me enseñó el sistema, ¿verdad? El sistema, el mundo, lo abracé, ¿verdad? Me instruyó, el mundo me adoctrinó. Era su familia. Era mi familia y era mi identidad. Fíjese qué tremendo. Yo crecí en Los Ángeles y yo era todo mi pandilla, o sea, porque yo me identifiqué según yo. Dije, yo soy de aquí, yo así soy y yo siempre voy a ser así. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Por eso tanto que nos dicen las escrituras, ¿verdad? Y no se hagan amigos del mundo. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y hay tantos versículos acerca ¿verdad? Y el mundo, ¿verdad? Y no se hagan conforme al mundo. Y me gusta mucho un versículo que dice Romanos 12:2, dice, y no se amolden al mundo actual. Así es. Sino sean renovados mediante la renovación de su entendimiento. O sea, porque Dios nos está avisando, ¿verdad? Dios nos avisa, si tú te dejas llegar por el sistema, te va a quitar, o sea, te va a dar perder. Sí, te vas a extraviar. Te vas a dar una identidad falsa y vas a creer que eres esa persona y así vas a ser siempre y así te tienes que morir. Porque yo decía, así mi sueño, qué tan ignorante era que mi sueño era morirme tirando balazos.
Ese era mi, sí, o sea, porque Como dicen los mexicanos, morir en la raya, ¿no? Sí. O sea, en batalla. o sea, qué tremendo Ajá. que se me dice, que suave el día de mañana y yo me miraba así que todos mis amigos estaban en mi funeral llorando pero se murió tirando balazos, ¿sabes? Se murió Defendiendo su causa. el barrio, o sea, qué tan arraigado nos planta eso el maligno, hermana. Dios nos ayude. Entonces, por eso, o sea, es un ataque muy eficaz, como le decimos, de parte del maligno, es un ataque mortal, que te cambie eso, ¿verdad? Que te diga, tú eres así, mujer, tú ya puedes ser igual que el hombre, las mujeres, Santo. tu mujer, ¿verdad? O sea, todo este sistema. Incluso hay una frase que dice el mundo, dice, tú puedes llegar a hacer lo que quieras hacer. Sí, Esa es una frase sin identidad. sí. Porque alguien con identidad, pues dice, bueno, yo fui creado para esto. No puedo llegar a hacer lo que quiera hacer, más bien yo tengo que ser para lo que fui creado. Para lo que fui creado, man. Entonces, pero la frase, tú puedes llegar a hacer lo que quieras hacer, es una frase sin identidad, o sea, intenta todo lo que quieras, a ver en qué te sientes a gusto, porque eso es lo que hace la persona que no tiene identidad. Va a probar ciertas cosas para ver con cuál se siente realizado, y en el mundo nunca vamos a encontrar satisfacción. Entonces, Sí. por eso vemos jovencitos o niños o incluso ya adultos siguiendo probando tantas cosas en los cuales nunca se han sentido satisfechos. Sí. Lo único que lo va a hacer lo único que nos hace sentir satisfechos es cumplir con nuestro propósito. Eso es lo único. Y dentro de la iglesia pasa, pero también dentro del mundo. Entonces ahorita el mundo ha orillado a las personas a volver otra vez como que a preguntarse, bueno, y si seré hombre o seré mujer o qué es lo que soy. Ya ha creado más duda como en el principio, y luego ya tenemos estas tendencias porque todo el hombre o toda la humanidad tiende a imitar. Sí. Imitar a otros es por naturaleza del hombre que va a imitar. Por ejemplo, cuando Adán estaba en el Edén, pues era como Dios. Sí, Imitaba a Dios. Imitado. Entonces un hijo va a imitar a su padre. El problema es que el padre no tiene identidad, entonces el hijo va a nacer sin identidad. Entonces, ¿por qué? Porque por naturaleza somos, como nosotros como padres de familia, más tenemos que parecernos a Dios para que nuestros hijos también se parezcan a Dios. Esa es parte de la identidad. Entonces, dentro de una iglesia, usted va a ver a muchas personas siguiendo modas, siguiendo costumbres, amoldándose al mundo, amoldando la iglesia a lo que el mundo le gusta o le pide. Entonces, eso es por identidad, ¿verdad? Muchas veces yo le preguntaba a Daniel, ¿verdad? Y le decía, oye, pues mira, cuando estábamos adentro platicábamos y, oye, ¿cómo le hablamos a los jóvenes? Es que es mucha la atracción, es mucho esto, es mucho aquello, ¿qué eventos hacemos? Y luego llegamos a una conclusión en que nada de lo que hagamos nosotros puede convencer a un joven más que el Espíritu de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de, háblales de la palabra. Dios lo va a hacer. Es que no son los métodos. Exactamente, entonces la iglesia ha abrazado métodos, ha abrazado ciertas cosas. Entretenimiento. Sí, o sea, sí. Y hay una frase que dice, tú llamas a un joven con entretenimiento y lo vas a mantener con entretenimiento. En el momento que se lo quites, el joven se va a ir. No, y hay Sí. fíjese lo tremendo, hay pastores, y discúlpenme mucho los siervos, pero hay quienes sus mensajes son positivos, motivacionales, de que las familias estén confiadas en Dios, sí, pero que todo va a estar bien, y no es verdad. Estamos viviendo en un mundo decadente, Sí. donde se están destruyendo familias, personas, jovencitos practicando el suicidio desde una edad muy temprana, Sí. inclusive niños. Sí. En Chihuahua ha habido más de 15 casos donde los niños se han suicidado. Entonces, a mí eso se me hace bien tremendo, de que en muchas de las iglesias ahorita con las redes sociales podemos ver que transmiten en línea, y ninguno de sus mensajes son para arrepentimiento, y ninguno de sus mensajes son
advirtiendo de que Cristo viene pronto y de que tenemos que mantenernos fieles a Dios. Sí, exacto. O sea, primero, hermana, o sea, es bueno y es nuestro trabajo animar conforme a una predicación, ¿verdad? Es bueno, pues, ¿verdad? Alientar, ¿verdad? A alguien con una predicación, motivarlos, pero siempre y no quitando el dedo del renglón, ¿verdad? Para primero motivar, pues yo tengo que señalar el error, ¿verdad? Para primero animar, primero tengo que también al igual tengo que enseñar porque, lo que está distorsionando. O sea, siempre mencionando acerca de que sí, hacemos esto mal, lo reconocemos que hacemos esto mal, pero aquí va la motivación, mira, si nos arrepentimos, esto. Y sí, como dice Pastor Ángel, ¿verdad? Que muchos agarramos la idea errónea de entretener o tratar de cómo nos ganamos, ¿verdad? Cómo les llamamos la atención y hacemos tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas para atracción, gastamos tanto dinero para atracción, ¿verdad? Entretenimiento, pero realmente, ¿verdad? Si nomás nos quitamos un gran peso de encima, ¿verdad? Y nos mantenemos un peso en el bolsillo, se puede decir, de no enfocarnos en ese entretenimiento, sino simplemente que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que le presentamos al Espíritu Santo y es el que les va a hacer, ¿verdad? Es el que los va a cambiar, es el que los va a mantener, ¿verdad? Es el que los va a mantener en la iglesia. Me gusta mucho lo que dijo aquí también Pastor Ángel, pero lo dice Charles Spurgeon, ¿verdad? Aquella iglesia que se ganó, aquella iglesia que se ganó con entretenimiento, para mantenerlos en la iglesia tendrás que entretenerlos. O sea, para que se mantengan allí. Cuando los dejes de entretenerse van a ir. Sí. Y lo más tremendo, sin Cristo. Sí. Sin la identidad de ser hijos de Dios. Sí, entonces ahorita, como le digo, al rato vamos a nutrir, ¿verdad? Hay una pregunta allí que nos hicieron en Facebook, ¿verdad? Pues cómo es la identidad en Cristo, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Sí, aquí Arturo González está preguntando. Sí, Arturo González, a ese punto que vamos a llegar, ¿verdad? Vamos a aclarar un poquito más, ¿verdad? En los otros programas, tal vez, ahorita no alcanzamos. Ahorita nomás estamos hablando de la introducción de lo que es y lo que ha sido, lo que es perder la identidad, ¿verdad? Ahorita lo que estamos hablando es acerca de cómo el maligno. Fíjese qué tremendo ahorita que nunca se ha mirado, hermanas y hermanos, ahorita también aquí en México al igual, y en todo, me parece que en toda América están cambiando los libros de educación. De texto. Están cambiando los libros de educación y le están adoctrinando. Hay un libro, literalmente miré un programa allí en las redes sociales de un pastor que hablaba de que estaba en una junta educativa y enseñó un libro de niños en primaria, de cómo les enseñaba que les decía que si sientes algo como mariposas en tu panza de besar a un hombre, tú siendo niño, es normal, que lo puedes hacer. Que como si sientes algo que te toquen acá tus partes, otra persona y es de tu mismo, ¿verdad? O sea, les instruye y está, pues está furioso, ¿verdad? Está furioso porque pues es cristiano, está furioso y le enseñan las hojas. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué están enseñando? Porque mi hijo me llega y me hace estas preguntas, papi, ¿qué es esto? ¿Qué es que me toquen estas mis partes? Caray, ¿de dónde aprendiste eso? Y era porque estaba leyendo un libro de la escuela que le dieron en la librería, ¿verdad? Entonces, ¿se fija cómo el maligno ataca eso? O sea, ya el niño si le está metiendo, tú si no quieres no eres niño, eres niña, ¿verdad? Sí, el maligno lo que hace, y fue lo que venimos hablando desde el principio, que en el origen él quitó la identidad del ser humano. Sí. Entonces ya después de que él te pone una duda de quién eres, entonces ya te sembrará qué puede ser. Entonces, y es ahí donde destruye. ¿Con cuál finalidad? ¿Verdad? Que Dios creó en el margen del Edén, creó una familia, porque la familia tiene que ver con la sociedad. Varón y hembra. Si tú destruyes una familia,
destruyes la sociedad. La sociedad, sí. Entonces por eso en un futuro, ya han pasado miles de años después de que estuvo Adán en el Edén, entonces todo esto es lo que fue cosechando el que ellos hayan perdido la identidad, esta naturaleza caída. Por Sí. eso a lo largo del tiempo el enemigo fue sembrando falsas identidades. Entonces Sí. incluso lo tiene ahí Pastor Daniel, si puede comentarlo, cómo incluso con Jesús intentó atacar su Sí. identidad. Sí. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? El momento que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, iba a ascender a su ministerio, que lo llevó, dice la Biblia, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Cuál fue lo primero que hace el diablo? ¿Verdad? Le ataca su identidad, le dice, si eres el Hijo de Dios. O sea, le dice esto y luego le dice y se fue y vuelve otra vez, si eres el Hijo de Dios. Y si eres el, y ya empieza, o sea, ese ha sido un ataque, como le digo, muy, muy feroz y muy eficaz de parte del maligno. O sea, y quiere cambiarle esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Quiere sembrar la Y entonces duda también ahí nos enseña cómo el Señor Jesucristo tenía una identidad bien definida como hijo, gracias a las Escrituras. porque Gracias a las Escrituras. Fue su respuesta. Escrito Dios dijo está. esto. Dios dijo Ajá. eso. Dios ha dicho. Entonces, quien no sabe lo que Dios ha dicho, o sea, que no lee la palabra, difícilmente va a tener identidad. Sí. Si no tiene intimidad con la su palabra. padre, tampoco va a tener identidad. O sea, difícilmente Exacto. una persona que está dentro de la iglesia, si no solo leer las Escrituras, sino escudriñar las Escrituras y tener una íntima relación con el Padre, eso nos va a crear identidad. Sí, conocer como Entonces, hijos a ¿quién es esa Dios? herencia a la cual tenemos Exactamente. derecho. Por eso esa identidad, calidad, Ajá. idéntico, ¿qué? Origen, Sí. raíz. Sí, que el Señor Jesús siempre atacaba y respondía con la Biblia, con la palabra. O siempre nuestro Señor Jesucristo, usted lo escucha diciendo, en el origen era así, y en el principio era así. Sí, sí. Ay, ustedes hacen esto ahorita, pero no era así. En el principio. En el principio. Ajá. Y miramos, como dice el Pastor Ángel, ¿verdad?, que la palabra identidad en griego es nuestro origen, raíz. El origen, la raíz. Entonces, el comienzo. muy importante, ¿verdad?, que mis hermanos, ¿verdad?, lo que es una identidad en Cristo conforme a las Escrituras es muy práctica, es vete al origen. Es como dan ahí el consejo, ¿no? Es como Ve, pregunta a los ancianos por el camino correcto. Es el origen. El camino por el cual tú también ahora debes Sí. andar. Y esperemos en Dios en los otros programas, ¿verdad?, vamos a mostrarle cuál era el origen, ¿verdad?, Sí. qué era, cómo éramos, hablando hasta incluso vamos a hablar un poquito del matrimonio, cómo era el origen en el matrimonio original, porque también incluso cuando hay un divorcio, ¿verdad?, que le dice Jesús, es que no era así, más que se hizo por ustedes, Sí, o sea, cabezones. porque la intención de Por la Satanás desde el dureza de sus principio, corazones se tuvo que hacer. él pensando en un futuro, él atacó la familia. Sí, O sea, él atacó, por eso fue sobre la mujer, para que la mujer convenciera al hombre, como siempre. sabiendo sus debilidades. Entonces estudió bien lo que era la familia, porque Dios siempre se movió de esta manera. Por Sí. eso el mismo Dios dijo, no es bueno que un hombre esté solo. Entonces dijo, ok, va a través de esta familia, luego a través de un pueblo y luego lo ha hecho a través de la iglesia. Sí, en la sociedad. Entonces, en general. pero atacando a una persona o la mentalidad de una persona puede, por ejemplo, puede atacar la sociedad. Así Sí. es. Ahorita Atacando estamos un viendo hogar. que el valor de la familia se ha perdido completamente. Los padres no sabemos ser padres. Las madres no sabemos ser No cuidamos, ¿verdad? ¿Qué es Los lo que esposos. esto es lo que nos cuidan nuestros hijos? Los esposos no sabemos ser esposos. Son las niñeras de la hora. Son Entonces esa es la realidad. Y eso es por falta de identidad. Sí. sí. Nosotros cuando nos ha tocado aconsejar sobre matrimonios, es una de las cosas que nunca estudiamos, ¿verdad? Bueno, ya me voy a casar. Un joven nunca dice, ok, ya me voy a casar. ¿Qué es ser un esposo? No estudia Sí, eso, él no. se va a la aventura Sí. y por eso se repiten los patrones de los errores de un padre. Los fracasos. Sí. Pues dice, ok, mi padre hizo esto, yo no voy a hacer esto. Entonces, por sus heridas,
ahora empieza a hacer otra cosa con sus hijos que al final de cuentas también termina hiriéndolos porque no van de acuerdo a lo que tiene que ser un padre o lo que es un hombre. ¿Qué es ser hombre, por ejemplo? Para Dios. En la actualidad, ser hombre, la cultura nos ha inyectado, ser hombre es no llorar, ser hombre es golpear a la mujer, es ser fuerte, que ser valiente, no tener miedo. Ser hombre es proveer a la casa, comer chile. Entonces, esas cosas que tú vas a hacer lo que tú piensas. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿qué es ser hombre? No, pues ser hombre es no tener miedo. Entonces es lo que tú vas a hacer porque crees que eres más hombre. Fuerte. Sí. Pero cuando tú te das cuenta en Dios, que Dios dijo que es ser hombre, te das cuenta que estamos totalmente errados. Sí. Entonces un buen hombre, por consiguiente o con respuesta, va a ser un buen padre y va a ser un buen esposo. Entonces por eso se nos ha perdido la identidad. Sí. Nuestros padres nos inyectaron su identidad y nos hablaban, mijo, un hombre hace esto, hace esto, hace esto. Eso era lo que ellos creían que era ser y las un hombre. esposas, pues las suegras, o se puede decir, pues instruyeron a su hija como una mujer aguanta esto, aguanta aquello. Entonces, ¿por qué? Por medio de la cultura y lo que la sociedad dijo que era lo correcto. Pero cuando volvemos al origen del creador de todo, él nos dejó escrito en su palabra qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Y si tomamos como base eso, vamos a empezar a descubrir identidad. La función de cada uno. Vamos a descubrir identidad, por qué fuiste creado, qué no. Le decía a Daniela, uno de los ejemplos más grandes o una de las consecuencias de la identidad es que si tú sabes quién eres, vas a saber cómo vivir. Y eso pasa mucho en los cristianos. La mayoría de las preguntas que recibe un pastor es, pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Esa es una respuesta a una falta de identidad. Por ejemplo, yo le decía un ejemplo muy claro, todos sabemos que somos adultos y tú vas a un lugar donde hay jueguitos para niños y aunque tú podías subirte porque no pasa nada. Tú puedes entrar a jugar y no pasa nada, pero ¿por qué no lo haces? Porque tú sabes bien que ya no es tu tiempo, tú sabes bien que ya no eres niño. Entonces, de la misma manera, un cristiano, o sea, sabe lo que es bueno y malo porque tiene una identidad. Amén. Pero la persona que dice, oye pastor, ¿y es malo esto? ¿Y será bueno? Porque la Biblia dice que todo me es lícito, todo me conviene y porque ya somos libres en el Señor. Y entonces, cuando hay esta cuestión de que no sabes si es malo o bueno, literalmente es por falta de comunión con Dios. Sí. Entonces incluso a veces nuestros hijos nos preguntan, oye, ¿y puedo hacer esto? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Por qué? Porque pues ellos tienen un concepto de que somos cristianos. Yo así crecí. Yo tenía un concepto de que era cristiano, pero no tenía identidad en Cristo. Nomás sabías que mirar Goku que era muy malo. Nomás sabía que mirar caricaturas era del diablo. Jugar deportes. No jugué deportes por lo mismo, porque no eran cristianos. Porque andabas con mundanos. Entonces yo lo que platiqué la vez pasada, ¿verdad? Para mis papás fue más fácil dejarme en casa encerrado a enseñarme identidad y soltarme. Saber cómo defenderse en la vida. Cómo defenderme. Y eso eso lo aprendí mucho después y ya estando en la cárcel. Y le costó. Sí, le costó muy caro. Le costó en la cárcel. Hay una alabanza que hemos pedido al hermano ahí en cabina, si nos la puede poner. Vamos a poner a las 11:30, ¿no, hermana? A las 11:30 le ibas a poner. Ya sé, pero como dicen ustedes ahí adentro, nos enranflamos ya aquí con la conversación porque está muy bueno el tema. Y yo sé que también nuestro auditorio y las personas que nos siguen en la página van a tener muchas preguntas. Aprovecho para anunciar, yo voy a salir fuera, voy a predicar a las cárceles en Durango y en Mazatlán y estaré fuera, 2 programas no estoy, pero aquí se quedan los pastores al frente. Sí, habrá programa, el programa sigue, usted conéctese cada jueves de 11 a 12. Aquí está el programa Cristo Rompe las Cadenas y ellos van a continuar con el tema porque este tema está muy interesante y está muy nutrido y hay mucha tela de donde cortar. Sí, gloria a Jesús.
Franklin patrolled the pitch, wheel demos. Dios. Bueno, pues nos quedan unos minutitos ya del programa. ¿Quieren agregar algo, Pastor Daniel? No, pues vamos a invitar a los que nos escuchan que nos traten de escuchar aquí el otro jueves, al igual, como le digo, para desarrollar bien este estudio, para ir viendo acerca de cuál es nuestra identidad, o si no sé realmente, ¿verdad?, cómo conocerla, a nutrirlos en eso, hermana, ¿verdad? Y también al igual, ¿verdad? Por eso quiero concluir con esto, de que por eso es el tema principal del cual nosotros que nos hemos convertido proclamamos el Evangelio. Se supone que nosotros por eso proclamamos el Evangelio, para que ellos vengan, ¿verdad?, y sean adoptados por el Padre, y allí comienza primero, siempre allí puede comenzar ya a tener tu identidad, ¿verdad? Porque solamente en Cristo Jesús, ¿verdad?, tenemos nuestra identidad. Entonces aún y también, ¿verdad?, pues instruir a aquel que tal vez lleva años en el Evangelio, pero realmente no tenemos bien definido, ¿verdad?, quién somos, porque hay personas que practicamos y estamos en ministerios en el cual realmente no era parte de mi propósito, y ha sido una carga, ¿verdad? Ha sido una carga esos ministerios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio exclusivamente un propósito para cada cual, nos hizo un llamado para cada cual. También queremos nutrir eso de conforme a nuestro llamado, ¿verdad? Tenemos que ir dirigidos, ¿verdad? Porque Dios te dio las herramientas y nos dio los dones, como dicen las Escrituras, para nuestro llamado. Y hay veces que tomamos otro llamado, pero no tenemos las herramientas, hermano. Y se batalla. Exacto, así por ejemplo, le puedo decir así abiertamente, hay pastores que realmente no tienen las herramientas porque no es su llamado. No ha sido su llamado. ¿Y qué pasa? El día de mañana, pues mira, un gran porcentaje muy grande en Estados Unidos, no sé aquí las estadísticas, pero un gran porcentaje de pastores que están abandonados su llamado, pero realmente muchas veces ha sido por eso, porque no ha sido y no están equipados con eso, ¿eh? Entonces queremos nutrir eso, ¿verdad? Y yo les invito aún a todos, ¿verdad?, que somos nosotros hermanos, y los que no somos hermanos, que vengas a los pies de Jesús, ¿verdad?, que es la única manera de que vas a tener tu identidad. Y aquí pues un fuerte abrazo y un fuerte saludo de parte de su servidor Daniel Nieves. Nos congregamos allí con el pastor Francisco González en Jesucristo la Respuesta, y si gusta ir. Si no se congrega, si no tiene una iglesia allí, lo recibimos con un abrazo. Reciban saludos de parte de mi esposa y mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si... Angelito. Sí, hermano, no, pues muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en la siguiente semana, al mismo horario. Vamos a estar aquí apoyando a nuestra hermana, ya que sale de misionera a otros lugares. A otras ¿verdad? prisiones. A otras prisiones. Entonces lo único que quiero recordarles es que parte de la identidad crea una mentalidad. Entonces depende de cuál sea tu identidad, es la manera de pensar. Entonces la Biblia siempre nos llama a pensar como Cristo. Entonces todas las tentaciones van a descubrir cuál es tu verdadera identidad, cómo realmente piensas. Cualquier problema que tú pases en este momento va a descubrir la mentalidad que tienes. Entonces, cambiando nuestra mentalidad, cambia nuestra manera de vivir, y esto es de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios nos llama siempre a ser transformados a través de su palabra, a través del Espíritu, y eso es lo que vamos a descubrir las siguientes semanas de cuál es la identidad en Cristo, qué significa realmente estar bien cimentado en Cristo y tener una identidad en Él. Entonces lo vamos a descubrir las siguientes semanas, y pues aquí nos seguimos sintonizando. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por habernos escuchado.
Pues muy bendecida, muy contenta de tener estos varones aquí y como yo siempre les decía a ustedes ahí adentro, son todos unos teólogos, porque si algo tienen a ellos ahí adentro es el tiempo para estudiar, para prepararse, para escudriñar las escrituras. Sí. Y verdaderamente pues es una gran bendición que puedan estar aquí. Gracias, en el programa, transmitiendo Gracias a los radioescuchas y lo más precioso, amada persona que usted está escuchando este programa, que ellos ya tienen 3 años. Yo ya voy para 3 al próximo. 3 años, sí. Libre, en la libertad física, sí. Ya aquí en el exterior. ¿Y usted, hermano? 1 año y medio. 1 año y medio. Y déjeme decirle, es muy diferente la vida en Cristo adentro, aquí afuera. Entonces ellos han salido adelante con la ayuda del Señor y como dice el pastor Angelito, por la identidad que ya tienen en Cristo, con la fuerza y la sabiduría del Señor. Y no es fácil, hay muchas tentaciones, hay mucha distracción, hay muchas cosas que el enemigo presenta como buenas. Y muchos desafortunadamente han caído, pero ustedes se han mantenido fieles a Dios y eso es algo que tenemos que darle la honra y la gloria al Señor porque Él los ha sostenido. Sí, entonces sí es un gran privilegio que se encuentren en esta mañana aquí con nosotros y que colaboren en el ministerio y pues solamente despedirnos y darle las gracias, amable auditorio, y ya sabe, póngale ahí a la página me gusta, comparta, para que otras personas también tengan la oportunidad y el privilegio de conocer acerca de estos temas, de estos mensajes tan profundos, porque realmente en una hora no podemos llevarlo a cabo. Es como un abanico, se abre a muchas expectativas, a preguntas, a muchas cosas, y si alguien tiene alguna duda, puede anotar ahí en una libretita y en el siguiente programa ellos pueden dar aquí el número en cabina para que también hagan llamadas y hagan preguntas por medio de Facebook Live. Enviamos un saludo también, sin que se me olvide, a las hermanas del Centro de Rehabilitación Dame la Mano, con la hermana Dulce González, con la hermana Lucía Galindo. Ellas tienen un centro de rehabilitación que ha funcionado ya por 5 años aquí en Ciudad Juárez. Comenzaron con 5 o 6 personitas y yo estuve ahí colaborando con ellas, predicándole a las damas, y me gozo de ver cómo ese lugar ha florecido, cómo ese lugar se ha mantenido, y pues siempre están al 100% de la capacidad y hay hasta lista de espera, y la hermana pues amablemente siempre me tiene ahí 1 o 2 lugares para alguien que esté pasando por una situación de un familiar en adicciones. Y pues para la gloria del Señor también ya abrieron en el área de enfrente el varonil y ya también uno de los chavalos ya fue a predicar ahí con ellos y y a tocar ahí la guitarra, unos cantos. Y pues bueno, enviamos un afectuoso saludo, bendiciones, y felicitamos a Dulce por el nacimiento de su pequeña. La bendecimos, ellas también son de bendición para el ministerio y pues nada más nos resta decirle muchas gracias y oren por esta sierva, la más pequeñita en el reino, porque salgo a predicar a otras prisiones. Sé que es el Señor el que me envía, sé que es un trabajo que se tiene que hacer también por allá y pues ya está la agenda lista para trabajar en Durango y en el área de Mazatlán, para la gloria del Señor. Pues Dios les bendiga y la recomendación de siempre, que nada le robe el gozo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. De hecho. Yo estaba aprisionada sin Gracias por habernos acompañado al final de tu programa Cristo rompe las cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta pronto y Dios te bendiga. puerta a mí.
libertad. Mi